Miércoles de 21 a 22 horas. En Casa Hablamos. En este caso con nuestra columna semanal habitual, estoy hablando de Matías Eskenazi, economista, que en este caso nos va a hablar de la situación de las provincias en relación a los fondos y por supuesto en el contexto del no pago o pago fraccionado de los aguinaldos de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. En realidad, el foco del conflicto se ubica sobre Scioli, sobre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el anuncio del fraccionamiento del pago de aguinaldo. Digamos, puede ser el punto de partida por una reflexión interesante, es que más allá de una disputa que sí existe, obviamente, entre Scioli y el gobierno nacional en este caso, con una interna, en este caso de la CGT, que está traccionada detrás de de estas internas en el justicialismo, aparece el problema presupuestario en las provincias con algo que no es una excepción, sino que es un caso sintomático, paradigmático de problemas presupuestarios mucho más generales y que no solamente afectan a la provincia de Buenos Aires, sino a varias provincias. Entre las más afectadas está sobre todo la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz, que bueno, es un caso un poco diferente a las anteriores. En segundo lugar también podríamos decir Río Negro, Neuquén, Mendoza y Tucumán. Y fíjate que a tal punto no es excepcional que ya en mayo, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos pagó los salarios en 2 cuotas. No el aguinaldo, sino los salarios. También en mayo, en abril, Córdoba especuló con pagar sueldos con bonos. Y apareció en ese momento el fantasma de las cuasimonedas, un fantasma que creo que es injustificado. En todo caso podríamos debatir después por qué. Las cuasimonedas, recordamos, estamos hablando de patacones, Lecop, que circularon en los años 2002 en Argentina. Exactamente, a partir de este anuncio, digamos, de la SOTA, apareció ese fantasma, pero en realidad se estaba hablando de algo que ya hicieron algunas provincias y que otras especularon con hacer, en este caso Córdoba, y no lo logró, que es financiarse emitiendo bonos, digamos, no poniendo en circulación, digamos, no pagarte con un bono, sino emitiendo bonos provinciales como modo de financiamiento. El problema es que, por la situación de Argentina, que está fuera de los mercados voluntarios de deuda, para endeudarse, ya sea la nación o las provincias, se endeudaría a altas tasas, a tasas usurarias, y que en muchos casos directamente impiden este endeudamiento. Ahora, el otro problema, que es más general, es que en este caso no estamos hablando de emitir deuda para gastos que pueden considerarse extraordinarios, por ejemplo, una obra pública de gran magnitud, sino para gastos corrientes, y en especial para el pago de salarios. Y entonces, en concreto, Mati, ¿esto es realmente un problema económico? O sea, si tenemos que hacer una balanza, ¿lo ponemos más en el lugar de los problemas económicos o en el problema de disputas dentro del PJ y la conducción del país, si se quiere? Mira, las dos cosas, y esto es interesante por cómo se entrecruzan estos dos problemas. Justamente hace a lo que decíamos al principio, esto de tratar los problemas económicos, digamos, como parte de los problemas políticos. ¿Qué es lo que pasa? Las provincias también tienen algo presupuestario. ¿Y por qué? Es por varios motivos. Tomemos los más inmediatos. En este contexto, la nación ajusta a las provincias, es decir, están transmitiendo el ajuste a las provincias poco a poco. Por ejemplo, el giro de los fondos de coparticipación federal bajó. Venía siendo en torno al 30% en 2010-2011, ahora ronda el 24%. Pero no solo eso. En muchos casos, a algunas provincias no les alcanza con esos fondos y entonces recurrían permanentemente al financiamiento extra de la nación, es decir, de pedirle prestado a la nación, en lo que se conoce como transferencias no automáticas, lo cual es un tema político. ¿Por qué? Porque hay un manejo discrecional de parte del gobierno nacional que puede dar o no dar estos préstamos en función de los alineamientos políticos o de la presión que quiere transmitir. En este caso, por ejemplo, el pago del aguinaldo en la provincia de Buenos Aires obedece a la negativa del gobierno nacional a dar un préstamo a la provincia de Buenos Aires como venía dando habitualmente, que finalmente lo dio, pero una proporción mucho menor, es decir, le dio 1.000 millones que no alcanzaban en este caso, y la resolución de Scioli fue, bueno, en este caso, afectar los salarios. Entonces, a tu criterio, ¿el problema del desdoblamiento del aguinaldo se podría haber evitado? ¿Había posibilidades de evitarse con una buena relación, por ejemplo, entre el sciolismo y el gobierno nacional? Digamos que el préstamo y la relación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial es el último eslabón en esto. Primero tenemos muchas otras cosas. Por ejemplo,
se podría evitar todos estos problemas si el gobierno nacional, en lugar de priorizar el pago de deuda, priorizara los aumentos salariales. En casa hablamos. En casa hablamos.